Muchísimas gracias al querido Rafael Chontal. Muchas gracias. Está haciendo un gran trabajo. Y la Money Week no se la pierdan. De veras, no se la pierdan. Me da muchísimo gusto saludarte, querido Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, amigo? David, como siempre, el gusto es para mí poder platicar con el padre de análisis superior y con todo el auditorio. A ver, vamos por partes. Estamos de acuerdo en que la decisión que ya tomó la Junta de Gobierno, que vamos a conocer mañana de Banco de México, es baja de 50 puntos base. Totalmente. O sea, ya esa ni discutimos. Pues no creo que, o sea, si no lo hicieran, sí habría ruido en los mercados, está todo muy tranquilo, es casi un hecho, ya lo anunciaron, vamos por 50 puntos base y esperamos que los siguientes recortes en el año sean de 25 puntos base para cerrar con la tasa debajo de 8 este año. A ver, espérame, pero no te adelantes. O sea, ¿la decisión va a ser unánime? Yo creo que sí. Pues en la reunión pasada Jonathan Heath votó porque el recorte fuera solo de 25 puntos base. Me parece que en esta ocasión sí se va a sumar al carro para que sea carro completo y que sea totalmente unánime. Ahora, yo creo que y aquí es donde otra vez se vuelve relevante, primero, el comunicado y luego las declaraciones que va a hacer Victoria Rodríguez, ¿no? Totalmente, vamos a ver qué tan paloma, qué tan dovish está en esta ocasión, qué nos dice sobre todo hacia adelante, en el sentido de que podrían decir, bueno, la Junta evaluará la magnitud de los recortes en las siguientes juntas y eso ya nos diría alguna idea de que probablemente ya no sean 50 puntos base o igual los deja igual y no hace ningún cambio, pero me parece que el cambio en la estrategia de comunicación de Banco de México, sobre todo con esta Junta, sí ha buscado eso, no tratar de dar claridad en lo que se va a hacer hacia adelante. Fíjate que a esta Junta de Gobierno, y lo he publicado en la columna, no lo he dicho tanto aquí, había quienes los criticaban mucho por la manera en la que comunicaban y creo que es una manera superior a la que venían. No quiere decir eso que las juntas anteriores hayan sido buenas. Creo que esta es como mucho más clara, mucho más precisa y mucho más al punto, ¿no? Y además da líneas más claras. La propia Junta ha mencionado eso, que ellos lo que están buscando es ser más claros en su comunicación. Sin duda han tenido ahí algunos tropezones. Recuerdo, por ejemplo, cuando al presidente López Obrador se le salió decir la decisión antes de tiempo. Sí, eso estuvo muy mal. Fue un tema ahí bastante espinoso, pero se manejó bien, fue muy claro de dónde había salido el dato. Obviamente el secretario de Hacienda, que está presente en estas reuniones de la Junta de Gobierno, sin voz, pero con mejor dicho, sin voto, pero con voz. Y bueno, eso fue como el más grande que recuerdo. Y que no fue un asunto del banco, o sea, no fue uno de los miembros de la Junta, no fue Jonathan Heath, que le encanta hacer declaraciones, no fue él. O sea, no fue algo que salió, quizá el presidente, quiero suponer, que el presidente no sabía que no lo podía decir. O tal vez no le comentaron, ¿no? Porque digo, no es la única decisión ejecutiva que ve un presidente en el transcurso de un día y no necesariamente sabe todas las leyes y todos los reglamentos y todas las formas de operar. Pero bueno, fue algo que pasó, fue ahí un pequeño tope en el camino y después sí se ha visto este intento por la Junta de Gobierno por mejorar su comunicación, ¿no? Que las minutas tratan de ser más abiertas, se trata de dar el mensaje desde el propio comunicado y eso no sé si sea mejor o peor, pero sí me parece que va en la dirección correcta en lo que estamos buscando en un banco central, que es la transparencia, ¿no? No solo sobre la decisión en sí, sino cuál es el forward guidance, lo que están viendo hacia adelante. Sí, o sea, además, esas líneas de perspectiva son más claras. Sí. O sea, yo tengo 36 años siguiendo al Banco de México y nunca habían sido tan claras las líneas de perspectiva. ¿Tú te acuerdas cuando Miguel Mancera hacía discursos que realmente no se les entendía? Y que conscientemente buscaban que no se entendieran. Pues me acuerdo mucho del que estaba en la FED cuando fue el problema de 2008, que justamente hacían lo mismo. Eran muy churriguerescos, por utilizar esta palabra como muy... Y que además pudieras interpretar lo que fuera.
total y absolutamente, eran como muy complejos, muy abstractos, y sí, en efecto, eso ya ha quedado de lado, me parece, en muchísimos bancos centrales, incluida la FED, incluida el Banco de México, donde se trata de ir al punto. Esto es lo que hicimos con base en esta información que tenemos disponible. Ya no son estos seres supremos que ven totalmente con claridad hacia adelante. La parte que puede ser criticable en algún sentido es si la decisión es adecuada o lo mejor para la economía mexicana. Nosotros lo que estamos viendo es que la inflación sigue disminuyendo. Todavía la primera quincena de marzo sorprendió a la baja, lo cual son buenas noticias porque es como una preocupación menos del Banco de México, pero ya el tema de la desaceleración económica está incorporado dentro de sus propias pronósticos. Ellos mismos así lo presentaron, con ahora un crecimiento del 0.6% para este año, y ya toma también relevancia en, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar la actividad económica, para impulsarla? Y esta es la única manera, es quitándole un poco la restrictividad a la tasa de interés, ¿no? Sí, porque además, a ver, es claro que la inflación ya volvió a la normalidad. Hay quienes dicen, es que no es 3, pues casi nunca ha sido 3. Siempre ha sido 3 y un cachito, digamos, ¿no? O sea, el histórico siempre ha sido 3 y un cachito. Salvo grandes excepciones como 2015, que fue el 2% la inflación. Pero de ahí en fuera siempre es 3 y un cachito. Sí, o sea, sobre todo cuando estás viendo más que el dato de diciembre, que es en el que todo el mundo nos enfocamos, cuando vemos los anuales, sí vemos que pues la convergencia dentro de la meta, pues hemos tenido hasta 2.4%, por ejemplo, en la subyacente en 2015, ¿no? La general estuvo en 2.7, está en 3.4, 3.6, por ahí de 2013 estuvo en el 4, en el 3.8%, 2022 estuvimos cerca del 8%, el año pasado el promedio fue 4.8, la subyacente 4.2, y este año sin duda estará dentro del rango de Banco de México. También la Junta ha sido muy enfática en que ellos van por el 3%, y mucho parece ser que los analistas y los que vemos esto terminamos por no creerlo, justamente porque conocemos el comportamiento histórico del banco, pero la Junta en este esfuerzo de comunicación también lo ha comunicado, ¿no? Y en ese sentido se quedan muy altas las tasas de interés. O sea, son tasas que están 400 puntos base, más arriba de lo que estaban en el promedio histórico. Eso por un lado. Sí, 300, 400, depende cómo te pongas, ¿no? Depende cómo lo miras, si agarras los ex ante, sí. o las ex post. Pero el tema es justamente que están en un nivel restrictivo y el Banco de México lo sabe. Ya se acabó el boom de la inversión pública, no hay grandes proyectos para esta administración, no han sido presentados o no se han comenzado estas obras que sí tuvimos en el sexenio anterior. Y eso sin duda afecta. Súmale la incertidumbre que generan las decisiones de inversión por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hoy mismo yo no termino de entender por qué se decidió hacer hoy este tema de aranceles del 25% a los autos cuando faltan días para el 2 de abril. ¿Te gustan las luchas, Rodolfo? Sí, claro. ¿De las WWE? Sí. Va a haber, no sé, el SummerSlam o alguno de esos. Lo van calentando y va habiendo eventos intermedios donde pasan cosas. Lo decía ahorita en el editorial, ¿es eso o es como cuando antes, previo a una pelea de box, esta es la conferencia de prensa y se agarran a cachetadas? A mí me parece que es nada más calentarlo, porque si tú lo ves, dice, arancel, y no sé qué, bueno, pero no va a ser arancel a todos los vehículos, a los de Estados Unidos, a los de México y Estados Unidos, nada más en la parte que no construyamos en Estados Unidos. Es como calentar el evento. Trump quiere tener un gran evento, así como un SummerSlam o una Royal Rumble, el 2 de abril, y está calentándolo desde donde yo lo veo. Digo, por supuesto, me parece que es una interpretación que resume muy bien lo que está sucediendo, porque en mi lógica no cabe decir, bueno, mando esta declaración hoy, esta proclamación presidencial, y digo que entra en vigor el 3 de abril. O sea, igual la pude haber mandado el 2 y no generó tanto ruido en los mercados, porque además el tipo de cambio, el peso pues no sufrió gran es que ya no le creen. Mayor medida. O sea, es que ya, porque ya además no le están creyendo. Mira, yo diría, y corrígeme si no lo ves como yo. Uno, que ya no le creen tanto. Porque ¿realmente va a llegar al 2 de abril ese arancel? Primero es mucho menos de lo que dijo, o sea, de lo que decía. Luego, ¿va a llegar al 2 de abril? Porque capaz que mañana dice, ya me arrepentí. O el 2 de abril dice, ¿se acuerdan que lo había anunciado? Pues no va a entrar en vigor, ¿qué creen?
nos vamos a esperar. O sea, ese es un problema que yo creo que se debe considerar cuando se hacen estos análisis, ¿no? Sí, en la misma declaración que sale el día de hoy, dicen, las autopartes también entran, pero todavía no te digo cuáles. Y no todas, y entonces hasta que el secretario diga, la propia parte operativa, hacer cambios a las reglas del juego en comercio exterior es tremendamente complicado. No es tan sencillo como para decir, le pongo un arancel a todos, y lo que sucede el 2 de abril, sin duda, habrá quien lo deje satisfecho, habrá quien diga, le faltó más, habrá quien diga, le sobró, se le pasó la mano, pero claramente esta búsqueda de reflectores continúa. Esa es mi interpretación del día de hoy. Necesitaba este reflector, hace mucho no había un llamado, y obviamente los mercados se fueron a rojos, y eso pues no necesariamente va en línea con lo que él está buscando, ¿no? Con su base electoral. Porque además, finalmente un arancel como el que planteó hoy, le va a hacer que los vehículos sean más caros y no va a lograr lo que dice que pretende, que las plantas se vayan a Estados Unidos. Nada más van a ser más caros los vehículos para los estadounidenses. Es correcto, y en el corto plazo eso es totalmente cierto, pero no sabemos qué tipo de negociaciones haya con las grandes armadoras, que de hecho ya hay algunos rumores o noticias, incluso confirmadas, de que sí se decide que las plantas que estaban programadas para algún lugar del mundo se vayan a Estados Unidos. Creo que sí, en eso ha sido muy claro de que sí quiere retomar esta estrategia de relocalización, de reshoring hacia Estados Unidos, y para eso la clave aquí es cuánto van a durar los aranceles, cuánto tiempo el consumidor norteamericano va a aguantar este incremento, que si quieres es one shot, es de una sola ocasión, pero por cuántos meses lo puede tener, 3, 4 meses, 5, 6 meses, está pensando un año. Todo eso tiene impactos muy importantes en los flujos comerciales y en las expectativas de inversión y de crecimiento para no solo México o Estados Unidos, sino para todo el mundo. Y además yo creo que toda esta manera de Donald Trump de hacer las cosas finalmente va a terminar cansando a los consumidores y le va a dificultar bajar la inflación y le está dañando los mercados. Y si algo tuvo bueno el primer periodo de Donald Trump fue precisamente el comportamiento de los mercados. Exacto, que ahorita si los comparamos el primer término contra las diferencias totalmente abismal, ¿no? Ya también la Reserva Federal dijo, pues estamos en un esquema de prudencia, estamos haciendo pausas, por lo menos habrá hasta la segunda mitad del año, estamos siguiendo este tema de las pausas, porque no sabemos cuáles son los efectos justamente de la nueva política comercial y cómo van a afectar pues uno de los dos grandes mandatos que tiene la FED, que es justamente el de los precios, el otro es el del empleo. Vamos a ver todavía qué de este ambiente de incertidumbre que genera volatilidad, y al final del día sigue llenando los titulares. Se nos han olvidado como otros problemas que teníamos del año pasado, reforma judicial, organismos autónomos, todo eso ha quedado a segundo término porque ahorita nos tenemos que enfocar en lo urgente e importante que es qué va a hacer Donald Trump y cómo nos va a afectar en términos del comercio. Rodolfo, a ver, hay quien te podría decir, ¿por qué si la Fed va a hacer pausas por esa incertidumbre? ¿Por qué Banco de México bajó las tasas y la va a seguir bajando? Primero, es que tenemos que irnos hasta el inicio del ciclo, porque cuando empezó la inflación a romper niveles en Estados Unidos, Jerome Powell dijo, esta es inflación transitoria, y no hicieron nada por 12 meses. Banco de México, cuando a los 4 meses vio que esta inflación no era transitoria, decidió empezar a subir las tasas. Yo siento que sí se le fue la mano, la dejó arriba mucho tiempo, después por ahí hizo una pausa innecesaria, después hizo un recorte de 50 puntos base. Ha sido en ese sentido como muy cauto el Banco de México, pero ha leído bien el ciclo, pues, y ha dicho, esto es lo que necesitamos, y creo que en ese sentido también retomamos la pregunta del inicio, ¿por qué va a venir un recorte de 50 puntos base? Porque en este momento es más importante el efecto en la actividad que la inflación que está controlada ahorita. Hay que recordar que la política monetaria tiene un horizonte entre 18 y 24 meses. La Junta de Gobierno, cuando mueve la tasa, no está pensando solo en lo que se vio hoy o en lo que se vio el mes pasado, sino en cómo van a ser las condiciones dentro de 6, 12, 18, 24 meses. Fíjate que Agustín Carstens, que en muchos sentidos era un gran maestro, él decía que la política monetaria, una vez me lo explicó y le robé la explicación porque me parece genial, que es como templar el agua en una tubería muy larga.
cuando estás en, no sé, en un hotel y... Entonces, si le mueves, lo que le muevas no es inmediatamente. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en cómo le mueves, porque a lo mejor se queda demasiado frío, se queda demasiado caliente, o tú crees que ya encantaste la temperatura, pero esa no va a ser. O sea, y yo creo que es una buena manera de entender la política monetaria, ¿no? Totalmente, porque es cómo le mueves, cuándo le mueves, cuál es el entorno externo. No es lo mismo si hacen 30 grados afuera que si hacen -10. Todo eso juega justamente para tener el resultado final, que es una agua tibia. Es igual para la política monetaria, sin duda alguna. Es muy compleja esa labor. Nadie tiene una bola de cristal y todos nos basamos en pronósticos, en supuestos de qué va a suceder, y toda esta incertidumbre lo único que hace es tirar por la borda los pronósticos, literal, de un día para otro. Bueno, pero ustedes tienen una gran ventaja, ustedes que hacen pronósticos. Los cambian cada 15 días. No, en Banamex no. En Banamex hemos estado como muy claros que este año íbamos a crecer 0.2, y en cuanto vino el primer llamamiento a lo del acero y el aluminio, nos bajamos al 0%, y ahí nos quedamos. ¿Cuál es la fecha clave? El 2 de abril. Me queda muy claro que ahí tendremos que reevaluar, de acuerdo a la información que haya disponible, cuál es la trayectoria que estamos esperando. Insisto, la parte clave es cuánto cree el mercado, cuánto creen los analistas que van a durar estos famosísimos aranceles, ¿no? Esa es la pregunta clave. ¿Y qué va a hacer? O sea, al final del día, ¿qué va a hacer? Porque a lo mejor no hace nada. A lo mejor es como, ha estado calentando todo este evento y va a terminar diciendo, ¿saben qué? Los perdono, pero tengan cuidado, porque en una de esas, sí los voy a aplicar. Pues a China ya le aplicó 2 de 10% seguiditos, ¿no? Con México y Canadá sí ha tenido un tratamiento, si quieres, diferenciado, aunque las respuestas han sido opuestas de Canadá y de México, pero ahí están ya en vigor el 25%, sobre todo aquellos productos que no cumplan con reglas de origen del TEMEC. Eso es más o menos como el 40 y 50% de las exportaciones de México a Estados Unidos. Entonces, todo este tema va sumando en la narrativa de que va avanzando hacia ese punto. ¿Qué va a anunciar? No me queda claro, insisto, no entiendo la acción del día de hoy, porque no le veía yo sentido si al final del día empieza a partir del 3 de abril, pero así es Donald Trump, y esta necesidad de marcar la agenda. Tienes razón. Te mando un abrazo, querido y admirado amigo. Te mando unos amigos, que estés muy bien.